André Breton, voulez-vous, nous allons commencer d'une façon tout à fait simple et je vais vous demander qu'est-ce que le surréalisme? Voulez-vous nous en donner une définition? Eh bien, cette définition n'a pas bougé dans son principe depuis le jour où elle a été formulée, c'est-à-dire en 1924, où le surréalisme était présenté comme automatisme psychique pur, par lequel on se proposait d'exprimer, par écrit ou de toute autre manière, le véritable mécanisme de la pensée. Il s'agissait d'une dictée de la pensée en dehors de tout contrôle, et ceci était très important, de tout contrôle exercé par la raison et en dehors de toute préoccupation estétique ou morale. ¿Cómo están? La invitación de hoy es para conversar sobre André Breton, quien escribió el Manifiesto Surrealista en 1924, uno de los poetas más importantes que ha dado el siglo XX. André Breton nació en Tegebré en 1896 y falleció en París en 1966. Nosotros generalmente el surrealismo lo asociamos de inmediato con la pintura, con las artes plásticas, pensamos en Salvador Dalí, en Max Ernst, en Marcel Duchamp, tenemos esa percepción en Magritte, tenemos esa percepción de que el surrealismo tiene que ver con la imagen que percibimos a través de estas obras de las artes plásticas, de la pintura. Sin embargo, el surrealismo nace, no solo que nace con la poesía, sino que duda, incluso los integrantes del movimiento surrealista van a dudar en las posibilidades de que la pintura pueda tener que ver con con este manifiesto, con todos los parámetros de lo que significa el surrealismo, porque una escritura automática está mucho más cerca del concepto de lo que estas personas buscaban, que era sacar cualquier intervención de la lógica o cualquier intervención de la psiquis desde el punto de vista consciente. Era la expresión del subconsciente, del inconsciente, para que hablara a través de estas palabras y expresara así la emoción. El surrealismo no está para nada lejos, por supuesto, de la emoción. Lo maravilloso, el deslumbramiento de la maravilla del mundo quiere ser percibido por un plano inconsciente, sin que afecte todos los parámetros que regulan una lógica. El surrealismo tiene como antecedente al dadaísmo, que tiene un manifiesto escrito por Tristan Tzara en 1918, pero que ya a partir de 1916 tenía estos participantes del dadaísmo. Esos antecedentes tienen una contraposición al positivismo, a los conceptos donde la ciencia regula todo. Es interesante que hay que diferenciar el dadaísmo, que surge con un manifiesto en 1918 y a partir de 1916, entonces ya se empiezan a dar las manifestaciones de estos artistas, pero el surrealismo tiene un carácter que quizás no es tan renuente de lo científico, porque el propio André Breton era un científico, era un médico que trabajó con mucho estudio de la psiquiatría en la época, quizás el que está más cercano a dialogar con el nacimiento del psicoanálisis de Sigmund Freud. De por sí hubo un encuentro entre los dos. Nacido de una familia con un poder adquisitivo bajo, el padre de André Breton era policía, la madre costurera. En 1916 se va a movilizar por la guerra mundial en Nantes, durante esa guerra mundial, y ahí es que conoce a uno de los personajes que van a ser claves en ese surgimiento de las ideas de André Breton, un jovencísimo André Breton. Conoce a Jacques Vallée. Es un personaje que él lo conoce por una internación. André Breton está trabajando en un hospital durante esa Primera Guerra Mundial y es internado. Jacques Vallée con una herida. André Breton siente una fascinación, es un personaje muy particular, que el propio André Breton lo va a catalogar a este personaje como el creador del surrealismo. Esta persona tiene una muerte muy temprana, no se sabe si es por un exceso de opio o por suicidio, pero esta persona va a estar muy cerca en esos años y va a fascinar a ese André Breton jovencísimo.
Y Jacques Vallée va a protagonizar una historia muy particular. En el año siguiente de haber conocido o sea, en 1917, al otro año de haber conocido a André Breton, en un permiso va a haber un estreno de una obra de Apollinaire. Jacques Vallée interrumpe la obra con un revólver. El propio André Breton va a controlar a esta persona. Todo esto indica que el proceder de Vallée tenía que ver también con unas inestabilidades emocionales, incluso eso que lo va a llevar a un suicidio o al consumo excesivo de opio que lo lleva a esa muerte. André Breton queda fascinado con este personaje y se va a dedicar esos años al estudio, ya recibido como médico. André Breton había estudiado medicina, contraponiendo lo que querían los padres, que deseaban que él fuera ingeniero. Él va a estudiar medicina y va a ser un apasionado por esos primeros estudios del psicoanálisis de Freud, por lo que pasaba por la mente humana en esos internados. Vallée va a ser uno de los personajes entonces por los que él se va a fascinar. Esos momentos de trabajo médico André Breton entonces lo va a acercar a las obras también de Sigmund Freud, donde va a estudiar lo que tiene que ver con la psiquis humana, y a su vez también de Freud va a recibir el concepto de la escritura automática, que después va a ser tan importante también para el surrealismo. O sea, se trata de una escritura libre de cualquier tipo de control de la razón, de cualquier tipo de intervención de las preocupaciones estéticas o morales. Se trata de liberar absolutamente el subconsciente para que se exprese sobre el papel, y que lo que aparece en definitiva son las imágenes más contundentes o las impresiones más brutales que puede recibir el ser humano. El dormir, el sueño tiene que ver con esto también. André Breton dice que el manifiesto mismo, o las primeras consideraciones del surrealismo que él va a tener, tiene que ver con el subconsciente y con el sueño también, con el hecho de despertarse y anotar una imagen o una percepción de un acontecimiento previo al dormir, como tiene una interpretación de la psiquis, con una libertad donde por supuesto no está ni la moral ni la razón participando. Eso permite que la libertad, que es el bien preciado por André Breton y que lo va a expresar en sus manifiestos y en sus ideas, sea fundamental, esa libertad absolutamente sin límite. Hay dos personajes que también en esa juventud le llegan y que habían sido parte de la fascinación de muchos de esos integrantes del dadaísmo previo, en el que participa también André Breton, y del surrealismo, que lo va a tener a él como el padre, el creador del manifiesto en 1924. Estos dos personajes, por un lado, era el Marqués de Sade, que sociólogos, estudiosos, psicólogos consideran que la obra del Marqués de Sade es una primera asomarse a la psicología humana, con esa libertad sin moral y sin límites absolutos para expresar, sobre todo en el caso del Marqués de Sade, lo que tiene que ver con la sexualidad humana llevada a un grado brutal, pero totalmente sin ningún tipo de límite. El trabajo de lo discursivo dentro de la narrativa del Marqués de Sade no tiene ningún tipo de límite. El otro inspirador, el otro escritor que inspira todos estos movimientos y que está presente, es Isidore Ducasse, el conde de Lautréamont. Estamos hablando de alguien que por esas circunstancias era uruguayo, más había estado en Uruguay hasta los 13 años, hijo de un diplomático francés. Isidore Ducasse Lautréamont nace en 1846 y muere en 1870, y había publicado en 1868 la obra por la que se le reconoce, los Cantos de Maldoror. Estamos hablando de un hombre que muere muy joven, en 1870, y que había escrito o sea, 2 años antes de morir, con 24 años, había escrito los Cantos de Maldoror en 1868. Los Cantos de Maldoror es la expresión por momentos salvaje, sin esos límites, justamente tal cual como quería el surrealismo, de la percepción del mundo que lo rodea, sin
sin tener una correspondencia de orden lógica o moral, sin ningún tipo de freno que le pusiera un acondicionamiento social. Estos dos personajes son muy apreciados por todos esos escritores, pintores. Estamos hablando que Salvador Dalí, por ejemplo, le va a hacer un montón de retratos imaginarios, porque solo hay una fotografía de Isidore Ducas de Lautréamont y tampoco se tiene certeza si esa fotografía es verdadera. Yo creo que sí, a esta altura, con todas las investigaciones. Isidore Ducas, el conde de Lautréamont, tal como firma en ese libro, Los Cantos de Maldoror, va a tener una frase que es: bello como el encuentro fortuito sobre una mesa de disección de una máquina de coser y un paraguas. El dadaísmo entonces fue una propuesta de Hugo Ball y del rumano Tristán Tzara, como dijimos, autor del manifiesto dadaísta. La palabra surrealismo empieza a ser usada por primera vez por Guillaume Apollinaire en 1917, pero es una palabra que no trasciende demasiado esa interna, digamos, por estos escritores y artistas que estaban alrededor del movimiento dadaísta. En 1921, primero en 1920, publica la obra Los Campos Magnéticos en colaboración de su amigo Philippe Soupault. Ya de alguna manera los campos magnéticos estaban presentando lo que era la escritura automática, ya todo ese acondicionamiento que traía el dadaísmo, pero en 1921 André Breton se aleja del dadaísmo. André Breton siempre va a ser un fundamentalista de sus ideas, un hombre muy beligerante, muy militante, muy apasionado, muy sumido en esas ideas que a él lo impulsan a tratar de llevar esos conceptos sobre la escritura mecánica y sobre la psiquis liberada en la escritura misma. En 1921 hay un alejamiento de Tristán Tzara y del dadaísmo, y funda con Luis Aragón y con Philippe Soupault la revista Literatura, que es un poco el comienzo de la base de lo que va a ser el surrealismo. En 1921 tiene un encuentro con Freud. Yo creo que, Freud fue muy reticente, no siempre coincidió con las ideas tanto del dadaísmo como del surrealismo, porque lo tenían a él como referente en cuanto a lo que era el psicoanálisis, el liberar el inconsciente en la escritura, y porque el propio André Breton había tomado de él la escritura automática como uno de los experimentos que hacía el propio Freud. Pero quizás, o sin quizás, André Breton sea el más apto, el que tenía más conocimientos como médico y como apasionado y por lo que había trabajado dentro de la psiquiatría para conversar con Freud, para llegar a algunos mayores encuentros o coincidencias de lo que tuvieron otros artistas o escritores de la época, ¿no? En 1924, entonces, como dijimos, es que publica el manifiesto surrealista, que se le puede dar a 1924 como el año del nacimiento del surrealismo, con el manifiesto publicado por André Breton. Ahí en el manifiesto, algunos de los pasajes, dice André Breton: queda la locura que solemos recluir, como muy bien se ha dicho, esa locura o la otra. Todos sabemos que los locos son internados en méritos de un reducido número de actos reprobables, y que en la ausencia de estos actos su libertad y la parte visible de su libertad no sería puesta en tela de juicio. Estoy plenamente dispuesto a reconocer que los locos son, en cierta medida, víctimas de su imaginación, en el sentido que ésta le induce a quebrantar ciertas reglas cuya transgresión define la calidad de loco, lo cual todo ser humano ha de procurar saber por su propio bien. Sin embargo, la profunda indiferencia de los locos dan muestra con respecto a la crítica de que les hacemos objetos, por no hablar ya de las diversas correcciones que les infligimos. Permite suponer que su imaginación les proporciona grandes consuelos, que gozan de un delirio lo suficiente para soportar que tan solo tenga validez para ellos. Y en realidad las alucinaciones, las visiones, etc., no son una fuente de placer despreciable. La sensualidad más oculta goza con ella, y me consta que muchas noches
acariciaría con gusto aquella linda mano que en las últimas páginas de La inteligencia de Tim se entrega a tan curiosas fechorías. Me pasaría la vida entera dedicado a provocar las confidencias de los locos. Son como la gente de escrupulosa honradez, cuya inocencia tan solo se puede comparar a la mía. Para poder descubrir América, Colón tuvo que iniciar el viaje en compañías de locos, y ahora podemos ver que aquella locura tuvo efectos reales y duraderos. En 1924 entonces se crea ese surrealismo, los escritores que van a estar, los pensadores que van a estar al lado de él, Philippe Soupault, como mencionamos, Louis Aragon, Paul Eluard. Lo que ocurre en esa década del 20, que es una década muy activa para el surrealismo, con actividades públicas, donde algunas propuestas teatrales, donde provocan a propósito a la gente el enojo muchas veces. A mí me divierte que de pronto montan una obra teatral y repartían tomates para que la gente cuando se enojara se los tirara encima. Había por supuesto mucho de humor, también esta contraposición a lo sistémico, esta intención de destruir muchos de los parámetros normales, digamos, de la lógica y de la convivencia humana, estaban teñidos de una rebeldía no exenta de humor. Esa década del 20 también hace que todo este grupo, que tenga todas esas actividades, esas reuniones, esos juicios públicos, esos juicios dentro del grupo, donde entre ellos mismos se censuraban actitudes, se polemiza un poco con lo que significa el acercamiento a mediados de la década del 20 al Partido Comunista, al creciente Partido Comunista que venía con una propuesta al mismo tiempo de contraponerse a lo sistémico, a lo que era el sistema de la época, una Europa que después de la Primera Guerra Mundial había quedado con una inestabilidad. Recordemos que la Primera Guerra Mundial fue una guerra territorial. La guerra que va a confrontar ideologías es la Segunda Guerra Mundial. Pero esa década del 20 tiene que ver con el crecimiento, con el asomarse de esas ideologías y la seducción que ejerce sobre muchos de estos escritores. Quiero decir que André Breton intenta, sobre todo él a la cabeza, del acercamiento del movimiento surrealista al Partido Comunista. Este intento de acercamiento del del movimiento surrealista al Partido Comunista va a traer muchos problemas internos. O sea, la afiliación es de 1927, en 1928 André Breton publica El surrealismo y la pintura. Ahí él mismo va a decir que siempre duda si la pintura, como dijimos hoy, va a poder acercarse a los conceptos del surrealismo, tal como lo plantean desde la poesía, porque la pintura de por sí necesita lo que es la técnica, lo que significa el proceso donde no es automático. Recién con el expresionismo norteamericano, con Jackson Pollock o Ellen de Kooning, va a aparecer esas pinturas, ese expresionismo abstracto con manchas de colores o con el goteo, el proceso que hace Jackson Pollock de tirar una lata agujereada colgada a una cuerda para que la pintura vaya asomando, pero eso va a ser mucho después, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. O sea, en esas primeras décadas, en esa primera mitad del surrealismo, el concepto de los artistas que se acercaban, quizás el que tenía el que estaba más dentro de los parámetros surrealistas sería Max Ernst, por el tipo de trabajo. El Magritte tiene una técnica muy depurada y las imágenes son muy reconocibles, aunque todo el armado, aunque toda la propuesta pictórica tenga que ver con una escena surreal. Dalí mucho más todavía. Y justamente en 1929 es que llega Salvador Dalí a París y se encuentra con todos estos escritores, artistas que estaban en París trabajando a través de ese concepto de André Breton del surrealismo, y Salvador Dalí se une a este movimiento. Es interesante que Salvador Dalí, antes de este encuentro en París de 1929, él estaba mucho más afiliado al cubismo de Picasso, no tiene nada que ver la pintura inicial de Salvador Dalí a lo que ocurre después a partir de esa época en París.
Salvador Dalí incluso hace una visita para una de las anécdotas cómicas de Salvador Dalí, muy polémico, siempre provocando en cada una de sus instancias históricas. Salvador Dalí había visitado a Picasso y cuenta la anécdota del momento, es que ninguno de los dos se anima a felicitar al otro. O sea, Salvador Dalí nunca le reconoce a Picasso lo magistral y la influencia que tenía sobre él, y al mismo tiempo Picasso no lo felicita, hay una visita totalmente fría. Lo cierto es que a partir de del finales de la década del 20, Salvador Dalí va a volcarse absolutamente al surrealismo y va a empezar a chocar con André Breton, sobre todo con esa consideración del acercamiento, de lo que intenta André Breton de vincular al surrealismo con el marxismo. Salvador Dalí, por ejemplo, en 1931 va a hacer una pintura muy polémica, donde va a pintar un piano con distintas caras sobre el teclado de Lenin. Va a tener muchas actitudes que van a provocar a André Breton y a Paul Éluard, también a todos aquellos que seguían los conceptos, los parámetros de un surrealismo cercano al marxismo. Recuerdo que Dalí cuenta en algún momento que cuando hace un cuadro sobre Lenin que iba a ser polémico, lo cuelga a determinada altura para que no lo puedan destruir, y ve cómo algunos marxistas pasan por ahí tratando de darle bastonazos, pero no alcanzan la altura en la que había colgado Salvador Dalí. Bueno, hay un juicio, hay una expulsión de Salvador Dalí del movimiento surrealista. Pero en esos años las expulsiones son varias. Por ejemplo, se da el caso muy insólito que Louis Aragon, uno de los integrantes también del surrealismo, que después va a abandonar por completo a partir de esas instancias el movimiento surrealista también. Él era más bien de una filosofía anarquista, pero en un viaje que hace a la Unión Soviética vuelve totalmente convertido al comunismo, y publica en ese momento un poema que se llama Frente Rojo, con todo ese entusiasmo, que es muy censurado. André Breton junta 300 firmas para respaldarlo, y de forma insólita Louis Aragon, en lugar de agradecer esto, se enoja. Termina habiendo también unas diferencias, un episodio muy insólito con André Breton, y es otro de los que termina alejándose del movimiento surrealista. Antonin Artaud también, con todo lo importante que es Antonin Artaud para el teatro y para todas sus investigaciones en México y en París sobre las nuevas posibilidades del teatro, es otro expulsado también del movimiento surrealista. Por ejemplo, en 1934, el propio Philippe Soupault, el amigo y cercano y tan colaborador con André Breton, también es expulsado. En 1935, lo curioso es que después de todo este infructuoso intento de André Breton de que el marxismo estuviera relacionado con el surrealismo, el propio André Breton termina saliendo, renunciando al Partido Comunista. Algunas ideas troquistas va a tener, porque posteriormente se va a encontrar en México justamente con Trotsky. En 1932 André Breton va a publicar Los vasos comunicantes y el libro de poesía La Inmaculada Concepción junto a Paul Éluard. En 1934 contrae matrimonio con Jacqueline Lambat, de la que nace la única hija que va a tener a André Breton. En 1938, o sea, a fines de esta década, se da quizás la última presencia del surrealismo a nivel parisino, que es una gran exposición internacional que se hace. Es quizás un poco el canto del cisne en esa época por lo que significa el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y lo que por otro lado hace no solamente que quita el foco de atención, o sea, ese centro cultural que era París hasta ese momento, y con esto la muerte, yo no diría del surrealismo, pero por lo menos el hecho de que muchos de estos integrantes vuelvan a sus países o tengan una dispersión por distintas zonas del planeta, y ya no va a haber una concentración en París para que el movimiento siga funcionando como tal, si bien va a tener otros ecos, otros intentos, va a haber una repercusión que va a durar muchas décadas, y yo diría que hasta ahora. Hay que recordar lo que es la trayectoria de Salvador Dalí en los años posteriores.
Max Ernst, Magritte en la pintura, Paul Éluard, por supuesto, que va a seguir en sus trabajos, y tantos otros, y el propio André Breton, que va a tener una obra publicada muy extensa. Se embarca hacia Martinica con la idea de huir de ese momento que estaba viviendo Europa. En Martinica es tomado prisionero y puesto en un campo de concentración. Durante poco tiempo él logra salir bajo fianza y se va exiliado a Estados Unidos, donde va a permanecer los siguientes 5 años, mientras dura la guerra, hasta 1946, en la que él va a regresar directamente a París a vivir hasta 1966, cuando muere. En Estados Unidos se encuentra con su amigo Marcel Duchamp, funda una revista, y habiéndose divorciado de la primera esposa, contrae enlace con una esposa chilena, Elisa, y en 1946, como dijimos, vuelve a París. En 1966, cuando muere por un infarto en un hospital de Francia. La obra que deja André Breton es muy extensa, va desde 1919 con el Monte de Piedad, 1920, por favor, los campos magnéticos que habíamos hablado en 1920, Claro de Tierra, en fin, es una obra muy extensa, tanto en las propuestas literarias como en las propuestas teóricas también. Fue un crítico, un pensador muy importante, un hombre que sustentó con pasión una teoría y un concepto de lo que para él era la libertad, lo que era necesario para que el arte expresara esa libertad. A mí me parece importante, como dijimos desde el principio, que esta persona fuera a su vez un hombre que tan cercano a la medicina y a la psiquiatría, como para que su teoría también tuviera un sustento sólido, ¿no? La libertad, la maravilla del encuentro, de la emoción con los objetos, la revaloración de lo que es el sueño como un filtro que fija las imágenes más importantes. Nosotros, cuando estamos en un lugar, tenemos un conjunto de imágenes muy variadas, de sonidos, de palabras, son muchos los estímulos que recibimos, pero hay algo que siempre nos afecta más que otras cosas, y eso algo aparece en el sueño con esa misma noche. Ese algo tiene que ver con algún pensamiento obsesivo. Todo eso es lo que intenta rescatar el surrealismo, como una manera de encontrarse en esa libertad más pura, ¿no? En esa libertad que tiene que ver con el maravillarnos por las cosas, el sorprendernos. Solo es válido aquello que nos maravilla, que nos impresiona de forma contundente. Ahora, si nosotros lo adaptamos a palabras convencionales o una forma de pensamiento convencional, le estamos dando un filtro donde adapta esa idea y no la deja en la libertad para la cual nació. Eso es lo básico de lo que intenta el surrealismo. Y el legado es muy importante porque hay un cambio social, hay un cambio de psicología colectiva, hay una nueva manera de ver las cosas, hay una identificación de gente muy joven con el surrealismo, porque a su vez también recordemos que a partir de la década del 50, del 60, se crea lo que conocemos hoy como adolescencia, con las imágenes de James Dean, Marlon Brando, con lo que significa la música en la década del 50, y el surrealismo es un pariente muy cercano de la psicodelia, de la experimentación también que hicieron algunos durante esas épocas con drogas para liberar el inconsciente, o sea, el inconsciente puesto desnudo sobre un papel, sobre un lienzo, para expresar algo más profundo y sin los límites que pone la razón y el ordenamiento social. Un trabajo interesante también de André Breton es la novela Nadia, que la publica en 1928 y tiene una impronta autobiográfica muy importante. Ese encuentro con algo que simboliza una esperanza y que simboliza elementos también a su vez a través de la percepción surrealista, pero es el libro que tiene más un carácter autobiográfico. Yo voy a leer algunos de los poemas de André Breton para acercarnos a lo que significa esta propuesta del surrealismo en la poesía, esta escritura automática, donde estaban incluso aquellos cadáveres exquisitos, la escritura donde alguien ponía una frase en un papel doblado
de forma siguiente alguien ponía otra frase, otro ponía otra frase, sin ver lo anterior, y de forma final se creaba todo el poema. Nosotros vamos a ver en estos poemas de André Breton cómo la emoción está presente, no está por fuera en absoluto. O sea, liberar la psique para que llegue a la interpretación de un efecto emocional no está por fuera de lo que significa la emoción, al contrario. O sea, la impresión tiene que ver con lo emocional, cuando algo nos maravilla, con esa libertad que propone, donde no hay un orden ni moral, ni de la razón, ni de la lógica, asoma algo, según lo que pretende André Breton y estos escritores del movimiento surrealista, hay una desnudez de esa emoción, hasta más profunda quizás. Dice André Breton: en el hermoso día de 1934, en el hermoso mediodía de 1934, el aire era una espléndida rosa color salmonete, y el bosque, cuando yo me disponía a entrar, comenzaba por un árbol con hojas de papel de fumar, porque yo te esperaba, y si tú te paseabas conmigo por donde sea, tu boca es intencionadamente el tizón de donde surge sin cesar las ruedas difusas y rotas que ascienden para palidecer el rodal. Todas las ilusiones se apresuraban a mi encuentro. Una ardilla vino a aplicar su blanco vientre sobre mi corazón. Yo no sé cómo se mantenía, pero la tierra estaba llena de reflejos más profundos que los del agua, como si el metal hubiera por fin sacudido su cáscara, y tú, tendida sobre el horroroso mar de pedrería, girabas desnuda en el enorme sol de fuego artificial. Yo te veía descender lentamente por los radiolarios, incluso las conchas del erizo, yo estaba allí. Perdón, yo no estaba allí. Había levantado la cabeza, pues el vivo estuche de terciopelo blanco me había abandonado, y estaba triste. El cielo entre las hojas resplandecía hosco y duro como una libélula. Yo iba a cerrar los ojos, cuando los dos tabiques del bosque se habían bruscamente separado, cayeron, sin ruido, como las hojas centrales de un lirio inmenso, de una flor capaz de contener toda la noche. Yo estaba donde me ves, en el perfume tocado al vuelo, antes de que volviera, como cada día, a la vida inconstante. Tuve tiempo de descansar mis labios en tus muslos de cristal. Las imágenes acá, por momentos, son de una belleza poética muy importante, ¿no? Y hay una emoción que tiene que ver con el amor, con el encuentro amoroso, con la mujer, a través de elementos que son muy libres y que captan esa impresión sin el condicionamiento de la razón, ¿no? Por supuesto que no escapa a que encontremos imágenes difíciles de aceptarlas. Tampoco escapa este poema a que yo no debería estar explicándolo porque quiere funcionar por sí mismo, ¿no? Pero lo que me refiero es que si uno logra sintonizar con la emoción que intenta expresar el autor, más allá de la lógica de algunas de estas imágenes, uno percibe que ese subconsciente está liberado y está dialogando directamente con imágenes desde ese impacto emocional que puede provocar una instancia de amor, un encuentro amoroso. Por supuesto que André Breton descartaba o rechazaba esos condicionamientos morales, ¿no? Ahora voy a decir algo que al propio Breton no le hubiera gustado, pero creo que sí que tenía una intención moral dentro de su fundamentalismo, de su tomar el movimiento surrealista con la pasión que tomó Breton. Había un cuidado de esos parámetros que tienen un concepto moral. Por ejemplo, la expulsión de Salvador Dalí del movimiento surrealista no era solamente por esa provocación que él hace a la figura de Lenin, sino que también él lo bautiza, lo apoda Ávida Dollars a Salvador Dalí. André Breton lo llama Ávida Dollars, sosteniendo que Salvador Dalí lo único que quería es una promoción,
y para buscar dinero, ¿no? O sea, no había un concepto de entrega, un apostolado por esos conceptos surrealistas. Ahí asoma un concepto absolutamente moral de parte de André Breton, o sea, cuestionándole a Salvador Dalí su apetencia por el dinero y el buscar a través del surrealismo una promoción, una publicidad para obtener ese dinero. Es muy duro con Salvador Dalí. Veíamos recién a través de un poema la impresión del amor, del encuentro amoroso. Este poema vuelve a la impresión del amor, la unión libre se llama. Mi mujer con cabellera de fuego de leña, con pensamientos de relámpagos de calor, con talle de reloj de arena. Mi mujer con talle de nutria entre los dientes del tigre, mi mujer con boca de escarapela y de ramillete de estrellas de última magnitud, con dientes de huella de ratón blanco sobre la tierra blanca, con lengua de ámbar y de vidrio frotados, mi mujer con lengua de hostia apuñalada, con lengua de muñeca que abre y cierra los ojos, con lengua de piedra increíble, mi mujer con pestañas de palotes que escriben los niños, con cejas de borde de nido de golondrinas, mi mujer con sienes de pizarra, de techo de invernadero y de babo en los cristales, mi mujer con hombros de champán y de fuente con cabezas de delfines bajo el hielo, mi mujer con muñecas de fósforos, mi mujer con dedos de azar y de haz de corazón, con dedos de heno cegado, mi mujer con axilas de Marta y de bellota, de noche de San Juan, de aleña, de nido, de escalarias, con brazos de espuma de mar y de esclusa, y de mezcla de trigo y de molino, mi mujer con piernas de cohete, con movimientos de relojería y desesperación, mi mujer con pantorrillas de médula, de saúco, mi mujer con pies de iniciales, con pies de manojos de llaves, con pies de pajaritos que beben, mi mujer con cuello de cebada sin perla, mi mujer con garganta de valle de oro, de cita en el lecho mismo del torrente, con senos nocturnos, mi mujer con senos de topería marina, mi mujer con senos de cristal de rubíes, con senos de aspectos de la rosa bajo el rocío, mi mujer con vientre de despliegue de abanicos en los días, con vientres de garra gigante, mi mujer con espalda de pájaro que huye vertical, con espalda de azogue, con espalda de luz, con nuca de piedra, de canto rodado y de tiza mojada, y de caída de un vaso en que se acerca a beber, mi mujer con caderas de barca, con caderas de araña y de plumas de flecha, y de canutos de plumas de pavo real blanco, de balanza insensible, mi mujer con nalga de greda y de amianto, mi mujer con nalgas de lomo de cisne, mi mujer con nalgas de primavera, con sexo de gladiolo, mi mujer con sexo de yacimiento y de ornitorrinco, mi mujer con sexo de alga y de bombones viejos, mi mujer con sexo de espejo, mi mujer con ojos llenos de lágrimas, con ojos de panoplia violeta y de aguja imantada, mi mujer con ojos de sábana, mi mujer con ojos de agua para beber en prisión, mi mujer con ojos de bosque, siempre bajo el hacha, con ojos de nivel de agua, de nivel de aire, de tierra y de fuego. Finalmente voy a leer este poema que se llama La casa de Yves. Está dedicado a David Tanguy, otro de los fundamentales en el movimiento surrealista. Dice: la casa de Yves Tanguy, donde se entra solo de noche, con la lámpara tempestad. Afuera el país transparente, un adivino en su elemento, con la lámpara tempestad, con el aserradero tan laborioso que ya no se lo ve, y la tela estampada del cielo, vamos, lo sobrenatural al suelo, con la lámpara tempestad, con el aserradero tan laborioso que ya no se lo ve, con todas las estrellas del infierno, hechas de lazos y jambajes, color de cangrejo en el oleaje, con la lámpara tempestad, con el aserradero tan laborioso que ya no se lo ve, con todas las estrellas del infierno, con los tranvías delirantes retenidos solos por sus cables, el espacio encadenado, el tiempo disminuido, Ariana en su aposento, cofrecillo, con la lámpara tempestad, con el aserradero tan laborioso que ya no se lo ve, con todas las estrellas del infierno,
con los tranvías delirantes retenidos solo por sus cables, con las crines sin fin del argonauta. El servicio está a cargo de las falenas, que se cubren los ojos con telas, con la lámpara tempestad, con el aserradero tan laborioso que ya no se lo ve, con todas las estrellas del infierno, con los tranvías delirantes retenidos solos por sus cables, con las crines sin fin del argonauta, con el moblaje fulgurante del desierto. Allí se mata, allí se cura, y sin tapujos se conspira, con la lámpara tempestad, con el aserradero tan laborioso que ya no se lo ve, con todas las estrellas del infierno, con los tranvías delirantes retenidos solo por sus cables, con las crines sin fin del argonauta, con el moblaje fulgurante del desierto, con las señales que intercambian los amantes desde lejos. Esa es la casa de Yves Tanguy. Sí que esta poesía nos coloca en una posición en la que tenemos que forzarnos un poco para llegar a esas claves, porque, como dijimos desde el principio, acá está excluida la razón y la lógica, pero no la emoción y esa impresión que esta generación de escritores y estos poetas importantísimos para el siglo XX, para lo que pasó con la literatura de ahí en más, estos poetas tienen la percepción directa del subconsciente, o eso es lo que pretenden, y esta poesía, si uno sintoniza con esas claves, es que empieza a entenderla desde la emoción que provoca, o de la impresión, como decía el propio André Breton, el maravillarnos con algo que nos sucede o que nos está rodeando. Espero que les haya gustado el acercamiento a un poeta diferente, a esa propuesta que tiene que ver con un siglo XX también muy inestable, con todas las guerras, las brutales guerras, y sobre todo la concientización de lo que significaban esas guerras en términos de muertes y de destrucción humana. Todo esto tiene que ver con el surrealismo que también percibe con pánico la realidad que lo acosa. Eh bien, tout cela avait commencé quelques années plus tôt, lorsque, à la suite de certaines notations que j'avais pu faire de phrases entendues soit à l'approche du sommeil, soit au réveil, mon attention s'était portée sur elles et où j'avais été entraîné à les noter et à leur trouver un timbre extrêmement particulier et nouveau. Ces phrases, nous avions projeté alors, c'était en 1919, mon ami Philippe Soupeau et moi, de les provoquer systématiquement par une sorte d'abandon complet de toute espèce de réaction sensible aux choses qui nous entouraient, de manière à isoler autant que possible ces sortes d'interventions mystérieuses qui se produisent au moment où justement l'esprit se maintient tout à fait au repos. Est-ce que vous n'avez pas été en contact un petit peu avant avec Freud? J'ai été en contact avec Freud, avec lui personnellement, en 1921, lors d'un voyage à Vienne. Mais j'étais familiarisé avec les notions de la psychanalyse depuis plus longtemps, car j'avais eu l'occasion, étant mobilisé comme médecin auxiliaire, de pratiquer les méthodes de la psychanalyse sur les malades d'un centre de neuropsychiatrie qui se tenait alors dans le centre de la France.